Bueno, con respecto a la fórmula molecular de un compuesto, es muy parecido a calcular la fórmula mínima, pero tiene un paso extra que vamos a estar viendo ahora. Para determinar la fórmula molecular de un compuesto, primero sí o sí tenemos que tener como dato la composición porcentual y el peso molecular del compuesto, el peso molecular final. Van a ver después que sin el peso molecular no se puede calcular o encontrar la fórmula molecular. Acá también les hice una serie de pasos para poder calcular la fórmula molecular. Como les digo, no es una regla de oro, pero si les sirve para guiarse, genial. Con los datos de la composición porcentual que nos da el problema, vamos a determinar primero la fórmula mínima como ya veníamos haciendo. Una vez que tenemos la fórmula mínima, vamos a calcular el peso fórmula de la fórmula mínima, como ya hicimos en clases pasadas. Vamos a dividir después el peso molecular de la sustancia, que es lo que nos da el problema, con el peso fórmula de la fórmula mínima. Y el resultado de la división vamos a multiplicar por la fórmula mínima. Suena un chiqui confuso, pero va a tener sentido con un ejemplo. Otra manera de expresar la fórmula molecular es la siguiente. La fórmula mínima multiplicado por un número n. Este número n es lo que obtenemos del resultado de la división de la fórmula, o sea, del peso molecular, mejor dicho, de la sustancia que nos da el problema y el peso fórmula de la fórmula mínima que nosotros calculamos. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, nos dice que la glucosa tiene una composición porcentual de 40% de carbono, 6,72% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno. Nos dice que el peso molecular de la glucosa es de 180 y nos pregunta cuál es su fórmula molecular. Entonces, siguiendo los pasos, vamos a calcular primero la fórmula mínima, como veníamos haciendo en el video anterior. Expresamos, o mejor dicho, dividimos los porcentajes por cada uno de los pesos atómicos de los elementos. Obtenemos estos resultados que están expresados en moles. Colocamos cada uno de esos resultados con sus respectivos elementos de este problema. Dividimos todo por el menor. Y el resultado me da la fórmula mínima de la glucosa. ¿Ok? El siguiente paso, ¿cuál era? Calcular el peso fórmula de esta fórmula mínima que acabo de encontrar. Entonces, para calcular el peso fórmula, les recuerdo, ponemos cada elemento con su masa atómica, multiplicamos por la cantidad de veces que aparece en esta fórmula. 12 por 1, 12, 1 por 2, 2, 16 por 1, 16, todo expresado en gramos. Sumamos los resultados de estas multiplicaciones y tenemos el peso fórmula de esta fórmula mínima. Una vez que tenemos el peso fórmula de la fórmula mínima, dividimos para obtener el numerito n que vimos hace rato, ¿sí? Que vamos a dividir el peso molecular de la sustancia que me da mi problema, en este caso, dividido el peso de la fórmula mínima, que está acá, que recién calculamos. Entonces hacemos n es igual a 180, que me da el problema, dividido 30, que calculamos recién. Entonces n es igual a 6. Tenemos ya la fórmula mínima que calculamos, el peso fórmula de la fórmula mínima y el numerito por el cual tenemos que multiplicarle a la fórmula mínima. Entonces, el último paso es justamente eso. Tenemos nuestra fórmula mínima y entre paréntesis, ¿verdad? Multiplicando el número n que calculamos recién. Entonces sería CH2O por 6, ¿verdad? 6 por 1, 6, 6 por 2, 12 y 6 por 1, 6. Entonces mi fórmula molecular de la glucosa es este, C6H12O6. ¿De dónde sale el 6? De este numerito que le multiplicó al carbono. ¿De dónde sale el 12? De este numerito que le multiplicó al hidrógeno. Y lo mismo para el oxígeno.
tenemos otro ejemplo. Este es un problema diferente. En este caso ya nos da una fórmula mínima. Entonces directo lo que vamos a hacer cuando nos da la fórmula mínima y nos da el peso molecular, como dice acá, calcular la fórmula molecular de un compuesto de peso molecular 64 y cuya fórmula mínima es NH2O. Entonces vamos a calcular directo el peso fórmula de la fórmula mínima, porque ya nos da la fórmula mínima, no hace falta calcular de nuevo. Entonces calculamos el peso fórmula. 14 aparece, digo, nitrógeno, masa atómica 14, aparece una sola vez en esta fórmula mínima. El hidrógeno pesa 1 gramo por mol, aparece 2 veces en la fórmula mínima. Y el oxígeno pesa 16 gramos por mol y aparece una vez. Multiplicamos todo, sumamos los resultados y me da que el peso fórmula de la fórmula mínima es 32. 32 gramos por mol pesa esta fórmula mínima. Siguiente paso era dividir el peso molecular que me da el problema con el peso fórmula de la fórmula mínima que recién calculamos. Entonces tenemos 64 dividido 32, me da 2. Genial. Siguiente paso es multiplicar este numerito 2 por la fórmula mínima que está acá, por cada elemento de la fórmula mínima. Entonces tenemos entre paréntesis y multiplicando N a NH2O, nos queda así. Y la fórmula molecular sería 2 por nitrógeno, 2 por hidrógeno, 2 por oxígeno. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Esta sería la fórmula molecular del compuesto que nos provee o que nos da el problema. Estos son algunos ejercicios que también están en el documento en PDF que les pasé y vamos a estar resolviendo también. Cualquier duda me escriben y vamos a estar resolviendo cada uno de ellos si necesitan. Les puedo pasar una foto también de estos ejercicios para que tengan como imagen aparte, sin problema.